bendecido, Padre, en el nombre de Jesús. En esta mañana te damos la gloria, la alabanza y la adoración a ti, Señor. Como hemos dicho y declarado a través de este canto, Señor, tú eres poderoso y reconocemos tu nombre en esta mañana, Dios. Aquí está nuestra vida, Señor. Aquí está nuestro corazón, Dios mío. Aquí está todo nuestro ser delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. En esta mañana venimos delante de ti, Señor, para proclamar tu grandeza, para reconocerte, pero también para que tú hables a nuestra vida y a nuestro corazón, Dios. Que seas tú hablando, ministrando nuestro corazón y haciéndonos entender, Señor, que dependemos de ti, Señor. Que somos pueblo tuyo, Señor, y que tú eres el que sustenta nuestra vida, Dios. Quita todo lo que pudiera estorbar, Señor, para el aprendizaje de tu palabra en esta mañana, Señor. Síguete moviendo, Espíritu Santo. Tú sabes de lo que tenemos necesidad, Señor, en lo más profundo de nuestro ser. Y creemos que tú, Señor, estás bajo control de todo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dios le bendiga, hermano. Ocupe su lugar unos minutos. ¿Cómo se encuentra en esta mañana? Bendecido. ¿Cómo le fue en la semana? ¿Cómo le ha ido, hermanos? ¿Cómo anda la pila? ¿Recargada? ¿A la mitad? ¿Bajita? Pero ¿sabe? Estamos aquí. Entonces, si tiene que recargar pila hoy, recárguela, hermano, ¿verdad? Y pongámonos siempre dispuestos en la presencia del Señor. Bueno, hermanos, estamos ya por terminar este semestre. Y antes de iniciar con todo, bueno, quiero darles un anuncio de parte de la Dirección de Escuela Dominical. Algunos se anotaron, se enlistaron con sus manuales, que ya están pronto en llegar el nuevo manual del nuevo semestre. Y le vamos a pedir de la manera más atenta que si usted se anotó pueda aportar por lo menos la mitad de su manual, lo pueda cubrir a la mitad. Si usted lo quiere cubrir todo, pues lo cubra, para que ya tengamos realmente pues lo que se va a requerir para poder comprar los manuales. Porque también, hermanos, hay unos hermanos que desean manual y ya se cerró la lista. Y entonces pues sería injusto que los que se anotaron no lo pudieran, no lo quisieran o no lo pagaran y alguien se quedara en lista de espera, como que no lo va a obtener. Entonces si usted se anotó, se enlistó, pase al finalizar con la hermana Ami, que está ahí atrás. Y si no tiene todo, bueno, dele una partecita para que ya sepamos que contamos con usted y que usted está firme con su manual. ¿Sale? Ese es un comercial. Bueno, ya estamos por terminar. Le decía, hoy es la clase número 23 de 26 que tenemos. Y la clase del día de hoy se va a basar, como las clases que vienen, que son las últimas, en el mensaje a la última iglesia que escribió Juan en el Apocalipsis. Y ese mensaje que va dirigido a una iglesia, y le voy a decir algo, este mensaje es el más fuerte que se le da a esta iglesia, bueno, se le da a este lugar, ¿verdad? Que ahí se encontraba un remanente del Señor. Y es un mensaje fuerte que mientras yo lo leía, yo decía, Señor, ayúdanos, porque a veces en nuestro caminar cristiano, muchas veces podemos pensar que estamos bien y que porque está, no sé, sucediendo todo a nuestro favor, podemos creer que estamos bien, pero puede haber algo ahí que no le esté dando la gloria al Señor. Y este mensaje, hermano, vamos a nosotros a tomarlo para nosotros, porque aunque fue dado, y se lo hemos dicho durante estas clases, aunque fue dado específicamente a ese lugar, en ese tiempo, hasta el día de hoy, este mensaje es actual para la iglesia de Cristo. ¿Cuánta iglesia de Cristo hay aquí en esta mañana? Entonces ese mensaje es para nosotros. Y vamos a ver la lección número 23, que se llama La Odisea, una iglesia autosuficiente. ¿Puede repetir conmigo? Una iglesia autosuficiente. Nuevamente, la Odisea,
una iglesia autosuficiente. Y realmente desde el título nos habla acerca de cómo se ve por sus acciones. Lo que destaca a esta iglesia es esta palabra que habla acerca de la autosuficiencia. Y más adelantito vamos a ver lo que es el significado de lo que es esta palabra, la autosuficiencia. En algún momento, ¿verdad? Esta iglesia padeció eso y trajo consecuencias graves para ella. De hecho, una palabra muy fuerte de parte de Dios. Y fíjese, hermano, que mientras yo meditaba en lo que era la clase del día de hoy, puedo darme cuenta que el hombre, el ser humano, muchas veces se cree, se piensa y dice ser una persona autosuficiente. Y realmente ahorita en este mundo vemos que hay mucha competencia de todo eso, ¿verdad? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el que puede hacer mejor las cosas? ¿A quién le salen bien las cosas? Y se ha tornado como una competencia a ver cómo suceden las cosas en la vida del ser humano. Lo cierto es que todo lo que pueda suceder, todo lo que pueda sucederle al hombre y no sucederle, viene de parte de Dios, porque de Él dependen todas las cosas, porque todo está bajo su control. Pero vamos a ver acerca de esta iglesia, Laodicea, una iglesia autosuficiente. Y vamos a ver nuestra cita base, que está en Apocalipsis capítulo 3, a partir del versículo 14 al 22. Cuando lo tenga, usted se va a poner en pie y vamos a leerlo unidos. Apocalipsis 3, el mensaje está desde el versículo 14 al 22. Cuando lo tenga, dice amén, para que podamos leerlo juntos. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor, lo leemos unidos. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una palabra fuerte, ¿verdad? Ocupe su lugar unos minutos. Y fíjese que durante todas las lecciones que hemos visto, donde hemos visto diferentes mensajes a las iglesias que estaban en el Asia Menor, hemos visto la presentación, cómo se presenta Jesús en cada una de ellas. Y si usted se ha dado cuenta, se ha presentado de diferentes maneras. Vamos a ver, antes de entrar de lleno a los objetivos y todo, esta presentación que hace, porque los demás versículos los vamos a ir viendo conforme los puntos vayamos viendo. Pero esta presentación, fíjese cómo dice: escribe el ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí, que dice, repita conmigo: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Es una presentación que el mismo Jesús hace diciendo el amén. Sabemos que amén quiere decir así sea, y habla de esa última palabra que solamente Dios tiene. Entonces el que está hablando aquí, el amén, está hablando aquel que tiene la última palabra en todo.
que de Él dependen todas las cosas. Cuando dice el amén es el así sea, el que hace las cosas, el que determina, el que tiene la última palabra. Cuando habla del testigo fiel, habla de esa digna confianza que se le puede tener, porque sabemos que Jesucristo es la verdad, es verdadero. Y es más, todo lo que se ha hablado de la persona de Jesús se habló desde el Antiguo Testamento, a través de los profetas tuvo un cumplimiento. Entonces, al decir el testigo fiel aparte, que déjeme decirle que bueno, todos sabemos que cuando Jesús fue enviado a esta tierra, que venía el reino de Dios con él. Entonces, al venir el reino de Dios con él, estaba dando a demostrar la gloria de Dios. Hablar del testigo fiel es hablar de ese ser confiable, de ese ser verdadero, de ese ser que cumple lo que promete. ¿Cuántos decimos amén? Y que Él ha atestiguado todo lo que es el poder de Dios, porque el poder de Dios se ha revelado mediante ¿quién? La persona de Cristo. Entonces el amén, el testigo fiel y el verdadero. Jesús es la verdad y es la vida. O sea, el que estaba hablando a la iglesia no era cualquier persona, y esto lo sabemos muy bien. Pero me llamaba mucho la atención esta presentación a esta iglesia en particular, porque cada presentación habla acerca de lo que él quería dar a conocer por la condición en la que se encontraba la iglesia, lo que la iglesia pensaba, lo que la iglesia creía. Entonces, desde la presentación, Jesús da a conocer quién es el que les va a hablar y por qué se está presentando de esa manera. Diciéndole, les está hablando el que tiene la última palabra, no lo que ustedes piensan. Les va a hablar o les está hablando aquel que es verdadero, que no es falso. Y también dice el principio de la creación de Dios. Y si algo podemos entender es que Jesús no fue un ser creado. Él es el mismo Dios. Entonces podemos ver que desde la creación, desde el principio de la creación ya estaba Jesús. Y entonces podemos ver que está hablando aquel que desde el principio lo conoce todo, porque Él no ha sido un ser creado. Decimos amén. Bueno, entonces en base a esa presentación podemos ver que Jesús quiere dar a conocer algo. Quiere dar a conocer desde su presentación qué es lo que Él quiere decirles, porque tenían como una realidad alterada los que se encontraban en la iglesia que se encontraba en la Odisea. Ahora, también en el versículo 15 le dice: como a las demás iglesias, yo conozco tus obras, hablando de esa omnisciencia de Dios, que Él lo conoce todo, y esto nos da a entender que era una iglesia también como las demás, que hacía obras, que hacía cosas, que ellos se movían o trabajaban en algo. Pero de ahí viene lo que es que Jesús se empieza a hablar acerca de su condición, y esto lo vamos a ver más adelante. Voy a dejar unos puntos suspensivos para no ser tan repetitivo lo que viene ya en los puntos, pero vamos a ver, solamente quería hablarle mientras de la presentación. Vamos a ver lo que dice nuestra verdad central de la clase del día de hoy. Rosita, no sé si me pueda usted ayudar a leer la verdad central. Le van a proporcionar un micrófono y desde ahí usted lo pueda leer. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Vamos a poner atención lo que Rosita va a leer. Dice: la autosuficiencia espiritual es un pecado que aleja al creyente de Cristo. ¿Quién Sufrir, creo. Quien desea Quien desea que dependamos dependamos totalmente de Él para recibir su dirección, provisión y vida abundante. Gracias. Es que aquí se me distorsionan unas cuantas Sí, cosas, Rosita, yo sé sí. lo que es eso. Discúlpame porque la puse a sufrir. Y yo sé lo que es eso. Espérame, no. Ya me ha sucedido. Esto para mí es un reto. A ver, Rosita, véngase. Sí. Rosita, usted es bien extrovertida, véngase para acá, es para que estuviera aquí. Yo no le tengo miedo a la vida. Aquí. La autosuficiencia espiritual es un pecado que aleja al creyente de Cristo, quien desea que dependamos totalmente de Él para recibir su dirección, provisión y vida abundante.
Gracias, Rosita. Sí sé leer. Gracias, Rosita. Bueno, nuestra verdad central dice esto de la clase del día de hoy. Lo voy a repetir. La autosuficiencia espiritual es un pecado que aleja al creyente de Cristo. Esta es una realidad. El sentirnos autosuficientes, más adelantito vamos a ver lo que es el significado ya que viene en el diccionario de la Real Academia. Pero bueno, todos hemos escuchado lo que podemos entender, lo que podemos entender por autosuficiente. ¿Usted qué puede entender por autosuficiente? Una persona que cree que no necesita de nadie. Entonces puede ser autosuficiencia espiritual, lo que nos está diciendo un creyente. Fíjese, no está hablando solamente de una persona autosuficiente nada más, sino habla una palabra ahí que dice espiritual. Esto nos está hablando de alguien que cree en algo, pero que cree en algo y cree que no necesita ayuda de nadie. ¿Cuánto creyente de Cristo hay aquí ahora? Y si somos creyentes de Cristo, ¿de quién necesitamos? De Él, ¿verdad? Si algo nosotros hemos entendido es que nuestra vida depende de Él, porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Antes tal vez no lo entendíamos así y decíamos, no, yo no necesito de nadie, yo no, solamente yo puedo, pero nos dimos cuenta que no podíamos y venimos a Él por una o por otra circunstancia. Ahora, el sentirnos autosuficientes espiritualmente, el creer que soy súper espiritual, estoy haciendo las cosas bien y no necesito de nadie, es excluir a Cristo mismo. Por eso se considera, es excluir a Dios, por eso se considera un pecado. Ahora, Cristo es quien desea que nosotros dependamos a medias de Él. No, totalmente de Él. Si algo Dios se agrada es que nosotros dependamos de Él. Nosotros creamos en Él. El creer en Él es depender de Él, hermanos, porque estamos esperando que Él obre en nosotros, que Él actúe, que Él nos dé, que Él nos otorgue. Amén. Ahora, ¿para qué el Señor quiere que dependamos de Él? Cuando un creyente depende de Él, puede recibir, repita conmigo, dirección. Repita conmigo, dirección, provisión y vida abundante. Otra vez, dirección, provisión y vida abundante. Dios quiere direccionarnos, Dios quiere que nosotros caminemos dirigidos por Él, y esto solamente puede hacerlo una vida que se rinde a Él y que reconoce que le necesita. Hoy muchas vidas no quieren venir a Cristo porque no se quieren rendir a Él, porque creen que pueden vivir su vida de cual y tal manera y que ahí van a llegar al éxito, pero va a llegar un momento de sus vidas en que no van a poder más, porque así es la vida del ser humano, tiene límite. El único que no tiene límite es el Dios del cielo. Lo cierto es que Dios nos quiere dirigir, nos quiere proveer. ¿Cuántos de aquí han sido dirigidos por Dios? Hermanos, que a veces no sabemos qué decisión vamos a tomar o qué vamos a hacer, pero oramos a Dios y viene el Espíritu Santo, aleluya, ese agente maravilloso que ha prometido estar con nosotros, y nuestro Paracletos, estar al lado de nosotros, acompañándonos, dirigiéndonos, guiándonos. Y esta es una realidad. También proveyéndonos. ¿Cuántos de aquí han recibido la provisión de Dios? Pero esto es cuando nos rendimos a Él, cuando declaramos y con nuestros actos se ve que dependemos de Él. Porque oiga, una cosa es decir soy creyente y otra cosa es vivir rendido a Cristo. Una cosa es decir soy cristiano porque voy a la iglesia el domingo, y otra cosa es vivir una vida rendida a Jesucristo. Amén. Provisión de Dios y vida abundante. Si hay algo en lo que en el propósito de Dios estuvo enviar a Jesucristo, es darnos vida y vida en abundancia, ¿verdad? Estábamos muertos, no había vida, estábamos destituidos de la gloria del reino de Dios, pero a través de la muerte de Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Esto es glorioso, hermano. Estas son las bendiciones que tenemos como creyentes, pero esto es una vida que se rinde a Él. Y mire, hay mucha gente que se está perdiendo de esto. ¿Por qué? Porque no quieren rendir su vida a Cristo.
Pero lo más triste es que pueda haber cristianos que digan, yo soy cristiano, y que no vivan una vida rendida a Cristo. Muchas veces decimos, Señor, estoy orando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? Y pasa el tiempo y no sé qué hacer. Y así, y no digo, no encuentro la respuesta no, hermano, la respuesta siempre va a haber de parte de Dios, solamente que muchas veces no nos dejamos dirigir por Él. O podemos decir, Señor, esta necesidad ya lleva muchísimo tiempo y no veo, yo he escuchado creyentes, hermano, que a veces son pura queja. A veces nos ha pasado que muchas veces nos quejamos y siempre parece que el creyente vive una vida de derrota cuando no debe ser así. Y decimos, bueno, ¿y dónde está entonces la provisión de Dios? Entonces algo está pasando en la vida del creyente, porque tenga por seguro que Dios no falla, que Dios lo que promete lo cumple. Pero algo puede estar pasando en nuestra vida espiritual que esté obstruyendo que la provisión o la bendición de Dios fluya. Es donde nos tenemos que examinar. Pero esta es una realidad. La autosuficiencia espiritual es un pecado que aleja al creyente de Cristo, quien desea que dependamos de Él totalmente para recibir su dirección, provisión y vida abundante. Amén. Decimos amén. Bueno, ¿cuántos queremos depender de Cristo siempre? Que esa palabra de autosuficiencia en nosotros no esté, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a nuestro primer objetivo de la clase del día de hoy. Le voy a pedir a nuestra hermana Jessica si me ayuda a leer el primer objetivo. Si lo ve desde aquí, está cerquita. Le van a proporcionar el micrófono. De ahí se va a preparar la hermana, ¿cómo se me olvida su nombre? Se me olvidó. Argelia. Argelia, de aquel lado vas a leer el segundo objetivo, pero ahorita que te proporcionen. Vamos a leer el primero. Comprender y definir con claridad qué significa vivir en autosuficiencia espiritual. Gracias, hermana. Vamos a través de esta clase a poder comprender y definir con claridad qué significa vivir en autosuficiencia espiritual. Vamos a tratar de comprender y de definir primero qué es autosuficiencia y cómo se puede dar en la iglesia, cómo se puede dar en la vida del creyente, que no debería de pasar. Y también pues vamos a ver las consecuencias que hay cuando pasa y sucede esto. A ver, Argelia, el segundo, por favor. El segundo objetivo, Mayrita, si me apoyas. Identificar las evidencias y peligros de una vida cristiana que se sostiene en sus propios recursos en lugar de depender de Dios. Gracias. Vamos a identificar las evidencias y peligros de una vida cristiana que se sostiene en sus propios recursos en lugar de depender de Dios. Vamos a ver en qué peligro nos podemos meter o se puede meter una vida que deja a un lado a Dios y que cree que por sus recursos y por su esfuerzo y por lo que hace va a salir adelante y deja a Dios de lado. Ese es entrar en un peligro extremo. Como cristianos tenemos la cobertura de Dios, decimos amén, cuando nos rendimos a Él. Pero si nosotros hacemos a un lado a Dios, estamos en una zona de peligro, en una zona muy, muy peligrosa. Y vamos a identificar esas evidencias que pueden llegar a presentarse, que nos pueden llevar a ese peligro, ¿sí? Miros, ¿me ayudas? Puedes ver desde allá el tercer objetivo, de la clase del día de hoy. Comprometerse a abrir el corazón a Dios para que dirija cada área de su existencia. Gracias, Miros. Este objetivo nos habla de poder nosotros comprometernos a ¿qué? Abrir el corazón a Dios, que nos dispongamos. Esto es disposición y voluntad, hermano. El fin de esta clase no solamente es adquirir un conocimiento, cómo era la iglesia allá en esa ciudad de la Odisea, ni poder ver cada definición, ni solamente nada más identificar, pues si estaban en una zona de peligro. No, el poder nosotros comprometernos como pueblo de Dios en tener un corazón abierto. Cuando se habla de tener un corazón abierto, es un corazón sensible a la voz de Dios, obediente a la voz de Dios,
para que Él dirija cada área de nuestra existencia. Dios quiere dirigir nuestra vida en todas las áreas. Nómbreme áreas de nuestra vida, hermanos. A ver, nómbreme algunas áreas de nuestra vida. El trabajo, el hogar, ¿qué más? Escuela, ¿qué más? Finanzas, ¿qué más? Salud, ¿qué más? Familia, ¿qué más? Como padres, como amigos, ¿qué más? Como hermanos. ¿Se imagina? ¿Se da cuenta usted? Todas las áreas en las que nosotros funcionamos. Y a veces, por la falta de dirección de Dios, fallamos en alguna área, ¿sí o no? A veces fallamos, a veces queremos ser buenas hermanas y algo pasa en nuestro carácter o algo. Buenos hijos, buenas esposas, buenos padres, y en algo fallamos. Pero cuando nosotros nos disponemos en abrir nuestro corazón, hermanos, a Dios y ser dirigidos por Él, hay alguien que nos va a ayudar, el Espíritu Santo, que nos va a dirigir. Y no le digo que no vamos a fallar o que en algún momento no vamos a menguar en esa área, porque somos humanos. Lo importante aquí es reconocerlo, porque una vida que no reconoce su error es una vida que sigue en el error y que no va a cambiar. ¿Decimos amén? Bueno, estos son los 3 objetivos de la clase del día de hoy. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que pasaba y acontecía en la ciudad de Laodicea. Bueno, ahí se encontraban cristianos. Los cristianos de Laodicea no tuvieron, fíjese, que enfrentarse a ninguna persecución como las demás iglesias de parte de los gentiles, ni tampoco de los falsos profetas. Era una iglesia que no tenía persecución. Era una iglesia en la cual, para empezar, era una ciudad muy próspera, de mucho comercio. Se dice también que eran comerciantes de la lana negra, y la lana negra era un textil muy prominente en Roma. Era, de cuenta, como que lo más top, ¿no? De las telas. Usted llega, no sé de telas, hermano, pero usted llega a Castilla y no sé, lino, no sé cuál fuera, sea lo más. No soy costurera, no soy diseñadora, ¿verdad? Pero en ese tiempo, esta ciudad, por sus textiles, bueno, la lana negra era lo más prominente en Roma, y esta ciudad era la que lo producía. Su comercio era demasiado, muy abundante, por lo tanto había una economía demasiado estable, y también tenían un centro de medicina muy grande ahí. Ahí producían lo que era un ungüento, fíjese, lo que era un ungüento para los ojos llamado como colirio. Entonces, en el ámbito medicinal, en el ámbito comercial, en la industria, era una ciudad muy próspera. Y ahí se encontraba un remanente de Cristo. Entonces, fíjese, economía había, y había bastante. Se dice, ¿se acuerda usted que vimos una iglesia, la cual que fue Sardis, que hubo un terremoto y fue destruida? ¿Y quién la ayudó a reconstruir? La que yo le comenté, el emperador, ¿se acuerda? Que el emperador ayudó a reconstruir Sardis, y por eso se debían a él, porque él les había ayudado. Pero ¿qué cree que sucedió en la Odisea? La Odisea, cuando vino un terremoto y fue destruida, la misma ciudad no quiso recibir la ayuda de Roma, porque decían, nosotros podemos. Y se dice que ellos mismos, con sus propios recursos, con sus propios esfuerzos, ellos con su economía reconstruyeron la ciudad. O sea, no pidieron ayuda de absolutamente nadie. De ahí nos estamos dando cuenta que ellos se valían de lo que tenían, de sus recursos. Pero fíjese, había un remanente de Cristo ahí, el cual, bueno, no estaba enfrentando persecución. Algo pasaba con la iglesia de Cristo, que estaba siendo ya contagiada por ese ámbito que se movía alrededor de la ciudad, de autosuficiencia, de no querer recibir ayuda de nadie, y esto los llevaba a una comodidad. El ver el recurso
abundante en su vida los estaba llevando los llevó a una comodidad, y la comodidad los llevó a no depender, sentir que no dependían de Dios, y eso los llevó a una tibieza espiritual. Los llevó a una comodidad espiritual tan grande que no representaba ninguna amenaza para el mundo que le rodeaba. Es decir, ellos se sentían autosuficientes, se sentían prósperos, se sentían que estaban bien. ¿Por qué? Porque la economía estaba de su lado. Esta ciudad, famosa por su prosperidad y comercio, había influenciado el corazón de los creyentes hasta llevarlo a un estado de tibieza espiritual. El entorno de la ciudad había influenciado a la iglesia de Cristo. Yo quiero que piense tantito el entorno en el que estamos nosotros en este mundo. No vamos muy lejos, en nuestro México. ¿Cuál es el entorno de nuestro México? Tristemente es algo desagradable. Nuestro entorno de Veracruz. ¿Sabe que el entorno muchas veces afecta la vida del creyente cuando el creyente no está en comunión con Dios constante? Sí afecta, hermano. Por eso continuamente el Señor les hablaba, y lo vimos desde los primeros mensajes que Dios habló a las demás iglesias: vuélvete a tu primer amor, vuélvete a tu primer amor, porque era tan fuerte la presión que ellos tenían que venía esa influencia sobre sus vidas. Hoy en día no estamos muy lejos de lo que pasó en este tiempo. Hoy en día estamos viviendo un ambiente terrible en nuestra sociedad que puede llegar a afectarnos, hermano, y puede llevarnos a una comodidad espiritual, no a que usted niegue de Cristo, no a que usted diga, no reconozco a Cristo. Usted puede aún decir que tiene a Cristo, pero vivir en una comodidad espiritual sin dar, como quien dice, la milla extra, sin esforzarse por buscar a Dios, cuando la palabra de Dios continuamente nos dice que tenemos que ser esforzados y valientes. Amén. Que Dios nos ayude. Lo cierto es que esto sucedía ahí con ese remanente de la Odisea, y en la ciudad era lo que se estaba sucediendo. Los creyentes llegaron a una comodidad. Fíjese que se habla, algunos comentaristas dicen que era una iglesia la cual tenía, por lo que el comercio y todo lo que sucedía, muchos recursos, podían hacer tal vez muchas obras que se veían, y que aún el mismo entorno pudiera haber dicho: Dios está con ellos porque son muy prósperos, porque todo les sale bien, porque no sufren de nada. Pero el hecho de que muchas veces haya economía no quiere decir que todo esté bien, y mucho menos que esté la bendición de Dios sobre la vida. El ser humano puede pensar muchas veces que porque tiene economía o es rico o tiene negocios, Dios está de su lado, pero no puede ser así muchas veces, hermano. Aunque sabemos que todo depende de Dios y todo procede si Dios quiere, muchas veces puede ser engañado el corazón, hermano. Y es ahí donde vemos, si usted se da cuenta, hay palabras muy fuertes que hablan acerca de la riqueza en el Nuevo Testamento. Y Jesús, que dijo, es más fácil que entre un camello en el ojo de una aguja que un rico. Pero no hablaba acerca de estar en contra de la riqueza, sino de que el hombre ama la riqueza y pone en primer lugar la riqueza. Entonces Jesús en eso es lo que muchas veces confrontaba acerca del corazón del hombre, que el primer lugar lo da la riqueza. Pues era lo que estaba pasando en esa iglesia que se encontraba en la Odisea. Vamos a pasar a la siguiente lámina y vamos a ver qué quiere decir autosuficiencia. Bueno, en la Real Academia podemos ver que nos habla que es la capacidad de una persona, comunidad o sistema para valerse por sí mismo y satisfacer sus necesidades propias sin depender de terceros. Es decir, una persona que dice, es que él es autosuficiente, es que es una persona que se vale por sí misma, pero que muchas veces pues hace todo y piensa que no necesita ayuda de nadie, Y esto no nos habla más que de una palabra que puedo ver
que es, de ahí muchas veces viene o nace lo que es el egocentrismo, que se centra solamente en la persona, que nadie puede hacer las cosas mejor que ella, sino solamente la persona, porque se cree autosuficiente, o sea, con esa capacidad de ella misma hacer y proveer sus necesidades sin ayuda de nadie. Y fíjese que es donde aquí podemos nosotros ver que tenemos que tener cuidado, porque para empezar, pues todos necesitamos de todos, principalmente necesitamos de Dios. ¿Un creyente usted cree que pueda ser autosuficiente? ¿Un creyente puede ser autosuficiente? No, hermano. Porque nosotros lo primero que hacemos es reconocer que dependemos de Dios. Es más, el mismo Salmo dice, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. O sea, reconocemos que dependemos de Dios. Entonces, en la vida del creyente no debe de existir la autosuficiencia porque dependemos de Él. Ahora, también dependemos los unos de los otros. Es decir, necesitamos los unos de los otros. Hay personas que piensan que no necesitan de nadie. Yo recuerdo una vez, y esto creo que ya se los comenté, una persona que estaba en el lecho de muerte y que en algún momento a mi esposo le dijeron que si podía ir a orar por esa persona. Y fue él creyendo que la persona pues sí quería que orara por él, pero era la familia. Cuando llega al hospital le dicen, sí, pase. Y cuando pasa, él lo escuchó, lo veía. Y estaba esa persona con los días contados. Sin embargo, cuando ya él le hace la invitación de que Cristo puede hacer la obra en su corazón, pero hay que dejarlo entrar, él lo escuchó y le dijo, mira, yo te escucho. Y bueno, qué bueno que viniste, pero yo no voy a abrir mi corazón. Yo ya sé lo que yo he creído y así me voy a morir, así dijo. Y qué tremendo es tener tanta necesidad y no aceptar, no abrir el corazón, cerrar el corazón. Qué tremendo es estar al borde de la muerte y no reconocer que necesitas a Dios en tu corazón. Entonces es tremendo y la vida del ser humano así es. Y comenta mi esposo que cuando él escuchó esas palabras solamente dijo, bueno, déjeme entonces, voy a hacer otra oración por usted. Lo voy a poner en las manos de Dios nada más. La oración cambió y entonces, Señor, aquí te presento a esta vida, tú le conoces. No le puedo decir yo a usted si se fue perdido o no se fue perdido, porque Dios tiene la última palabra y Él trabaja en los corazones. Y al hombre pudo haber dicho una cosa y hacer otra, ¿verdad? Porque no conocemos nosotros el corazón. Pero la acción en ese momento fue tremenda. Y muchas veces el ser humano así es, se cree autosuficiente y cree que no necesita de las personas. Yo he escuchado gente que puede estar en la mayor necesidad y decir, no, yo no quiero a Cristo. Eso es tremendo, hermano. Es tremendo. Y que Dios nos ayude, porque a veces este mensaje no es para gente no creyente, sino para gente que creía en Cristo y ya habían dejado a un lado el poder depender de Él. Que Dios nos ayude. Pero esto es autosuficiencia. Ahora, cuando hablamos de autosuficiencia espiritual, es el que nos sentimos suficientemente espirituales, llenos como para nosotros poder recibir de otros. Muchas veces, y fíjese, hermano, que cada vez, y yo le voy a decir esto, cada vez que hay una predicación, predique quien predique, nuestro corazón debe de estar sensible, porque podemos entonces nosotros entrar en una autosuficiencia espiritual si pensamos que no podemos nosotros ser ministrados, que porque no, hermano, todos necesitamos ser ministrados. Aunque ministremos, necesitamos ser ministrados. Entonces, cada vez, hermano, que Dios habla a nuestra vida y a nuestro corazón, déjese ministrar por el Señor. Todos necesitamos una administración especial del Señor. ¿Decimos amén? Bueno, vamos a pasar a nuestro primer punto. Vamos a ver acerca de las evidencias de la autosuficiencia que se manifestaron en la iglesia de la Odisea. Una vez que vimos la presentación, hermanos, de Jesús
en Apocalipsis, versículo número 14, cómo se presentó y cómo dijo: yo conozco tus obras y que tú eres, que ni eres, perdón, ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Y le dice, bueno, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Palabras muy fuertes, más adelante vamos a ver referente a eso. Pero vamos a ver esas evidencias. ¿A dónde dirige su amor esta iglesia? ¿A dónde es dirigido o manifestado su amor? Jesús dice estas palabras y le dice: esta es la condición en la que tú te encuentras. No eres ni frío, ni eres caliente, eres tibio. Porque había algo que la iglesia manifestaba y lo vamos a ver. Vamos a ir al versículo número 17. Le dijo Jesús: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y hasta ahí vamos a dejarlo. ¿A dónde dirigía su amor esta iglesia? Número 1, a sí misma. A sí misma. ¿Qué dijo esta iglesia? Yo soy rico. Soy rico. Ellos estaban dando por hecho lo que ellos tenían como su identidad. Su riqueza en ese momento se estaba manifestando como su identidad. Soy rico. La Odisea sí era famosa por su riqueza, pero su valor y sus prioridades se basaban en ello, en su riqueza. Es decir, ellos tenían riqueza y ellos decían: mi identidad es ser rico. Y entonces, al ser su identidad, fijar ellos su identidad por su riqueza, su valor lo medían por lo que ellos tenían. Y sus prioridades también eran manifestadas por lo que ellos tenían. ¿Sabe que nuestro valor no se fija en lo que nosotros tenemos? Nuestro valor se fija en lo que nosotros somos en Dios. Él nos ha dado una identidad. Amén. Y nuestro valor se fija en lo que nosotros somos en Dios, es decir, una vida rendida a Dios, que dice que Él la mirará, la tomará en cuenta, le dará un valor, pero no en lo que materialmente podamos tener. Incluso la palabra del Señor dice que nosotros no hagamos tesoros, ¿dónde? En la tierra, donde todo ¿qué? Se echa a perder, sino hagamos tesoros en los cielos. Y también dice que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, ¿se da usted cuenta cómo Dios de una o de otra manera nos hace entender que el valor de una persona no está en las posesiones ni en lo que pueda materialmente pues tener o la riqueza que pueda poseer, sino en lo que Él nos pueda dar? Hay una iglesia que vimos de un mensaje en la cual la iglesia era poca, y se acuerda que le dijo: tú eres pobre, piensas que eres pobre, dices soy pobre, pero en realidad eres rico. ¿Se da cuenta? Fue Esmirna y le dice: tú eres rico por la fe que tú tienes. Pero aquí era todo lo contrario. Aquí ellos pensaban que eran ricos, y va a ver usted las palabras que el Señor le dice. Pero ellos fijaban su amor en sí mismo. Los habitantes de la ciudad eran ricos y evidentemente los creyentes de la iglesia no tenían una economía distinta. O sea, en la iglesia también la riqueza se hacía presente. Los creyentes de esta iglesia se amaban porque su estatus social los hacía sentirse completos, pero ojo, sin buscar al Señor. O sea, ellos se sentían completos y plenos por la riqueza que tenían, por sus posesiones. Pero en sí estaban fijando su amor en sí misma, en ellos mismos, en la iglesia, en su riqueza. ¿Se da usted cuenta? Y realmente Dios no quiere que nosotros dirijamos nuestro amor de esta manera, en lo que nosotros podemos tener materialmente y sentirnos plenos en lo que nosotros tenemos, confiados, sino el único que puede hacernos plenos, ¿quién es? Jesucristo. Ese canto que dice, te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro.
Pero habla de una plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. El único que puede hacer pleno al ser humano es Dios, a través de la persona de Jesús. Usted ha conocido gente que a lo mejor puede tener mucho dinero, pero algo está pasando en su vida que no está bien. Y ojo, Dios no está peleado con las riquezas, sino con el corazón que muchas veces del hombre se desvía a la riqueza. Y he conocido gente que dice, el dinero es mi Dios. El dinero es con dinero, hay un dicho ahí, con dinero, ta. ¿Por qué? Porque dicen que el dinero lo maneja todo. Y mira, el dinero sí ayuda, porque bien que vamos y nos compramos un pollito con el dinero, ¿verdad? Unos frijolitos o no sé, no voy a decir marcas. Pero sí ayuda, pero no nos hace sentir plenos. El único que en el corazón del creyente debe hacerlo pleno es Jesucristo. Cuando nosotros ya tengamos un pensamiento que el dinero es todo, ojo, algo está pasando en nuestro corazón, estamos desviando nuestro corazón de Jesucristo. Y estamos en una zona de peligro. ¿Qué más? ¿Dónde más dirigían su amor? No tan solo decían soy rico en sí misma, sino en sus logros. Porque en ese mismo versículo 17 dice, me he enriquecido. Me he enriquecido, dice. O sea, tenían logros, por esa riqueza que tenían, los llevaba a tener logros. No sé si habrían hecho una mega iglesia, si hacían mega eventos, pudiera haber pasado. Si hacían cosas extremadamente, se pudiera decir, exuberantes, que se veían, que los demás lo pudieran ver. Y eso hablaba de sus logros y que era una iglesia que decía, estas son palabras que Jesucristo conocía de la iglesia. ¿Cuántos saben que Jesús conoce todo? Porque le dice, y tú dices, no dice, y dicen de ti que eres, no. Tú eres así, ahorita lo vamos a ver. Pero tú dices que tú eres rico, tú dices que te has enriquecido. Jesús diciéndole, estas son palabras que tú dices. Y habla de sus logros. La riqueza que poseían les hizo sentirse orgullosos de sus éxitos. No reconocían al Señor, oiga, como su ayudador, como su Señor, como su sustentador. Y mencionan que todo lo que tienen lo han conseguido por su esfuerzo. Usted ha conocido personas que dicen, es que ha sido mi esfuerzo. Es que llegué aquí por mi esfuerzo. No, hermano. Nosotros lleguemos a donde lleguemos es por la gracia del Señor. ¿Sí? Así, hermanos, Dios te lleve a lo más alto que a lo mejor humanamente aquí pueda haber. Si tú eres creyente es por el favor y la ayuda de Dios. Y es que mire, hermano, a veces los logros pueden desviar y desestabilizar nuestra vida, hermano. A veces el que tengamos logros en la vida, hermano, pueden desviarnos de darle la gloria al Señor. Pero el creyente tiene que tener presente que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Él. La palabra de Dios lo dice. Pero esto sucedía en la iglesia. Ellos se sentían plenos porque decían, con nuestro esfuerzo hemos hecho todo. Los creyentes de esta iglesia se enorgullecían con sus logros personales, se sentían exitosos sin buscar al Señor. Ahora, era una iglesia, pero estaban en una comodidad espiritual. Todo nos sale bien, estamos bien, porque se pensaba que por la riqueza todo estaba fluyendo y todo estaba bien, pero el hecho de que muchas veces haya riqueza no quiere decir que todo esté bien, ¿verdad? Que haya dinero no quiere decir que todo esté bien, y mucho menos en el ámbito espiritual. El ámbito espiritual es algo, dice la palabra del Señor, lo espiritual es con lo espiritual. O sea, tiene que intervenir presencia de Dios para que todo vaya bien, para que todo esté bien. ¿Decimos amén? Lo cierto es que ellos dirigían su amor, ¿en dónde? En sus logros. ¿Qué más? Vamos a la siguiente. Dirigían su amor en sus posesiones. Aparte de decir soy rico, me he enriquecido, fíjese lo que expresaban. De ninguna cosa tengo necesidad. Oiga esto. No tan solo decir soy rico,
no tan solo me he enriquecido, sino declaraban sus palabras. Jesús dijo, tú dices, de ninguna cosa tengo necesidad. Desde ahí podemos ver que era una iglesia egocéntrica y estaba mal. ¿Sabe por qué? Porque tal vez no tenía necesidad económica, pero la mayor necesidad que el ser humano y que el creyente sobre todo puede tener es la presencia de Dios. Aquí no hay nadie que pueda decir de ninguna cosa tengo necesidad. Oiga, hermano, tenemos necesidad de tantas cosas. Si hiciéramos una lista. Pero la mayor o la principal necesidad que nosotros tenemos como pueblo de Dios es la presencia del Espíritu Santo. Es el poder de Dios. Porque con la presencia del Señor, hermano, es como suceden las cosas. Con el poder de Dios, por eso se decía, el Evangelio no es palabrería, es poder de Dios para todo aquel que cree. Porque cuando hay presencia de Dios, hay poder de Dios. Y cuando hay poder de Dios, suceden milagros. Se rompen cadenas, hay sanidades, hermano. La mayor necesidad que podemos tener es la presencia de Dios. Pero ellos decían, de ninguna cosa tenemos necesidad. Y eso de ninguna cosa estaban excluyendo ya al mismo Dios, al mismo Jesús, al que ellos predicaban. Es como decirle, no tengo necesidad de ti, te sirvo, pero no tengo necesidad de ti. ¿Por qué va una persona a trabajar a su trabajo? Porque tiene necesidad económica, ¿verdad? Y hace lo que tiene que hacer porque tiene una necesidad. De la misma manera nosotros servimos al Señor, amamos al Señor, nos debemos al Señor porque tenemos necesidad de Él. Y es que Él suple todas nuestras necesidades. ¿Qué necesidades suple el Señor, hermano? Provisión económica, sanidad, vida eterna. ¿Qué más, hermano? Tantas cosas que nos provee el Señor. Pero ellos decían, de ninguna cosa tenemos necesidad. Era tanta la confianza que habían depositado en sus riquezas y en su habilidad para conseguirlas, que ellos lo que menos buscaban era la provisión divina, porque decían, lo tenemos todo. Yo creo que a cierta cantidad de riqueza que tenían, que hasta la corrupción se movía ahí, porque todo les salía bien, porque el dinero estaba de por medio, no porque Dios abriera puertas. Sino a veces cuando hay ese poder económico, ese poder, muchas veces se abren las puertas por el poder económico, pero no porque Dios, ¿verdad?, las abra. Y esto es tremendo, pero qué hermoso es que a veces no tengas nada, pero Dios abra las puertas. Materialmente no tenemos nada muchas veces, pero Dios suple todas las cosas, hermano. Los creyentes de esta iglesia se sentían plenos, saciados, satisfechos y sin necesidad de buscar al Señor. Estamos cómodos, somos prósperos, la ciudad les ayudaba porque era una ciudad que era próspera y estaban ahí. Muchas veces la comodidad puede llegar a nuestra vida por decir, todo está fluyendo, estamos aquí. Pero qué tal que el Señor nos saque de ahí y nos mande a donde hay necesidad, ¿verdad? Porque se supone que el creyente es un canal de bendición donde quiera que vaya. Pero el creyente tiene que estar lleno. Entonces, estas son evidencias de esa autosuficiencia, hermano. Y es cómo ellos dirigían su amor. Número uno, en su riqueza. Decían, soy rico. Decían, me he enriquecido. Y decían, de nada tengo necesidad. ¿Se da usted cuenta? En eso fijaban ellos su amor. Ahora, hay consecuencias, hubo consecuencias. Vamos a ver la siguiente lámina, consecuencias de la autosuficiencia. Y una de ellas, bueno, al manifestar todo esto, podemos ver que había pues tibieza espiritual, y esto nos habla de una pérdida de la pasión. Es decir, eran creyentes que decían que creían en Cristo, pero ya no tenían la misma pasión. Y entonces eso los hacía entrar a un proceso o un tiempo de tibieza espiritual. ¿Qué es la tibieza espiritual?
Porque el Señor le dice, tú no eres ni frío ni eres caliente, entonces eres tibio. Y por ser tibio, ¿qué le dijo? Te vomitaré de mi boca. O sea, ¿la tibieza agrada o no agrada al Señor? No la agrada, ¿verdad? Porque les dijo, ojalá y fueses frío o fueses caliente. Ojo, no, Dios no quiere tampoco que diga, ay, el Señor dijo que ojalá y fuese frío y me voy bien frío y ya no oro, no. Es como una metáfora que el Señor está dando a manera de decir, pues ni eres de esta manera ni de la otra, pero esta tibieza, yo la desecho, yo la aborrezco, yo estoy en contra, porque no eres bueno, hay gente que es fría porque no cree, pero el creyente debe estar ferviente en el espíritu, es decir, debe vivir una vida en el espíritu ardiente. Pero el Señor le dice, no eres ni como los que no creen, ni como los que están fervientes, eres tibio. Y esto nos hablaba de una tibieza espiritual y nos habla de una pérdida de la pasión. Cuando hay pérdida de la pasión por servir a Dios, por venir a la iglesia, por leer la palabra, por orar, hermano, ¿sabe qué está pasando? Tibieza espiritual. Ojo, fíjese, le voy a repetir esto. Cuando hay pérdida de la pasión por orar, por adorar a Dios, por venir a la iglesia, por servir a Dios, es que el creyente está pasando por tibieza espiritual. Y le digo, la tibieza espiritual no agrada al Señor. El Señor, ¿cómo quiere a los creyentes? Fervientes en el espíritu, es decir, que constantemente estemos en su presencia. Ahora, la tibieza espiritual de la iglesia La Odisea evidencia una pérdida de fervor, de celo y de motivación por Cristo. La tibieza describe una fe insípida que no confronta ni transforma. Es decir, ni para atrás ni para adelante, acomodadito. ¿Sí? Ni le echo todas las ganas, pero tampoco no dejo de ir. O sea, ahí estoy, pero nada más aquí, cómodo. Eso es tibieza espiritual, no, hermano. Dios quiere que nosotros estemos apasionados por Él. El versículo número 15 habla de esto. Le dice, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El te vomitaré de mi boca habla de un rechazo absoluto de Dios por esa condición. Se dice que antes las bebidas o se tomaban frías o calientes. Yo no sé a usted cómo le gusta el café, si caliente. Ahora hay hasta café frío, que también a la gente le gusta. Pero a nadie le gusta la comida tibia, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, a la hermana le gusta la comida tibia. Pero anteriormente, fíjese que se dice que las bebidas, entre más frías era lo mejor o bien calientes, pero tibias producían asco. Incluso se dice que el vino no se podía servir de una manera en ese ¿cómo se llama? Estado de tibieza, porque producía náuseas. Entonces Jesús utiliza como esta metáfora para lo que en ese entonces sucedía, y se dice entonces que utiliza esto para darles a conocer que Él estaba en contra de esa tibieza, que rechazaba esa condición en la que ellos se encontraban. Porque Jesús no tan solo veía un desánimo, veía una pérdida de la pasión, veía una tibieza espiritual, el no querer hacer ya nada por Él. ¿Sabe que nosotros como discípulos de Cristo, qué es lo que tenemos que hacer? Apasionarnos por Él a tal grado de anunciarlo, publicarlo, reconocerlo, adorarlo, servirlo. ¿De qué manera el creyente da a conocer su pasión por Cristo? ¿De qué manera, hermano? Dándolo a conocer a otros. Pero cuando el creyente se acomoda a decir, yo soy cristiano y que el mundo ruede, estamos acomodados en una comodidad, hermano. Y sobre todas las cosas, cuando ya ni siquiera nosotros queremos hacer nada por Él, nada para Él. Esas son consecuencias de que hemos entrado en una autosuficiencia espiritual. Ya no necesito más, aquí estoy, llegué a mi top,
No, hermano, cada día nosotros necesitamos más del Señor. Y a manera de que nosotros busquemos más al Señor, el Señor nos va a dar más a nosotros de Él. ¿Decimos amén? Pérdida de la pasión. Otra consecuencia, autoengaño. Samuel, ¿me puedes ayudar trayendo el pizarrón que está aquí junto, por favor? Autoengaño. La autosuficiencia llevó a la iglesia a declarar con orgullo: soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Sin embargo, Cristo les revela que su verdadera condición. Mire, yo aquí puse lo que ellos pensaban contra su realidad. Muchas veces lo que el hombre piensa es de una manera, pero la realidad es otra. ¿Qué era lo que ellos pensaban de sí mismos? Dice: soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa que tengo necesidad. Aquí nos habla esto de de ninguna cosa tengo necesidad. Habla de en sí de la persona, y esto nos habla de egocentrismo, hermano. Ahí voy con las palabras. Egocentrismo. Egocentrismo. Si se da usted cuenta, está nombrando: me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. En sí misma, egocentrismo. Era lo que ellos pensaban. Todo se basaba en ellos. Muchas veces la persona dice: es que yo esto, es que yo el otro, es que yo hice tanto, es que yo hice, es que he logrado tanto, es que el Señor me llevó, es que... Y se basa en la persona y no en lo que realmente Dios puede darnos, o que si hemos llegado o hemos hecho ha sido por la ayuda de Él. Ahora, ellos tenían una realidad alterada. Era una realidad alterada, y eso nos habla de egocentrismo. ¿Cree usted que haya creyentes egocéntricos? Pero no le agrada al Señor. Que Dios nos ayude, hermano. Porque nosotros podemos tener algo o ser diestros en algo, pero todo se tiene que basar en la persona de Cristo, porque Él es el centro de todo. Él es el que da. Es más, los dones dice que Él los da y los reparte como Él quiere, según la capacidad de cada uno. Pero no es para sentirse más que el otro. Incluso en el ámbito cristiano muchas veces hay ministerios. Vemos ahorita internacionalmente ministerios que ahorita creen que ellos son los que mueven todas las cosas, pero al final de cuentas Dios va a pedir cuentas a cada ministerio lo que ha dado. Dios deja, ¿verdad? Pero al final Dios va a pedir cuentas. Pero podemos caer en egocentrismo, hermano. Me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Ahora, es lo que ellos pensaban, pero ¿cuál era su realidad? Que Dios le dice: ahorita lo vamos a ver, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Se da cuenta lo que ellos veían de ellos y lo que Dios ve, porque Dios no mira la apariencia. ¿Qué es lo que Dios mira? El corazón. Dios veía en lo profundo de su corazón que eran desventurados. ¿Qué es desventurado? ¿Qué es una persona desventurado? A ver, carente de bendición, carente de ser bendecido. O sea, tienes riqueza y crees que porque tienes riqueza eres bendecido. Pues yo te digo que no es la bendición mía la que está contigo. Es lo que Dios les estaba diciendo. Miserable, pobre. Hay una palabra que habla acerca en la palabra de Dios de pobre de espíritu. Una persona puede ser rica materialmente, pero tener un espíritu pobre, pobre de espíritu, menguando en su espíritu. Ciego, ceguera espiritual, totalmente la tenían, porque estaban basando su mirada en lo material. Lo espiritual, Dios les hablaba, yo me atrevo a pensar, Dios les hablaba y no discernían. Es lo que pasa cuando hay ceguera espiritual, cuando hay tibieza espiritual, no hay discernimiento. Desnudo. Ahora, esa era lo que ellos pensaban contra su verdadera realidad. Y esto nos habla de un autoengaño, hermano. Un autoengaño. Ellos estaban tan
declarando con orgullo esa autosuficiencia como iglesia. Soy rico, me he enriquecido, ninguna cosa tengo necesidad. Pero Jesús le da realmente, le dice su verdadera condición. Qué tremendo es, hermano, cuando Dios confronta la vida. Pero ¿sabe algo? Dentro de todas las cosas está el amor de Dios. Y yo, como siempre se lo he dicho, muchas veces Dios va a confrontar nuestra vida porque Él nos conoce, pero lo va a hacer porque Él nos ama. Porque Él no quiere que caigamos en ese autoengaño. Hermano, no podemos ser cristianos que vivamos en el engaño, que tengamos una realidad alterada. No es que yo soy así, es que Dios está conmigo y realmente Dios no esté con nosotros. Tenemos que rendirnos siempre delante del Señor. Ahora, Jesús le habla estas palabras y le dice, tú piensas eso, pero yo te digo, no sabes, dice, que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, el mismo Señor, después de confrontar esa realidad alterada que tenían y ver que estaban en ese autoengaño, darles a conocer eso, les ofrece 3 elementos espirituales esenciales. Y mire, quiero que lea conmigo versículo número 18. ¿Qué le dice el Señor? Por tanto, repita conmigo, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres. Hasta ahí vamos a leerlo. Otra vez, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres. ¿Se da cuenta usted? Jesús le dice, yo te aconsejo, o sea, escucha el consejo. No sé si era una iglesia autosuficiente que no recibía consejos de nadie, pero Jesús le dice, yo te aconsejo que de mí compres. O sea, lo que puedes recibir bueno viene ¿de dónde? De mí, le estaba diciendo. Tú piensas que todo lo que tú tienes es maravilloso, es lo único, es lo último. Pero de mí solamente puedes obtener lo bueno. ¿Cuántos saben que solamente de Dios podemos obtener lo bueno, hermano? No hay nadie más. Nadie puede saciarnos como Dios. Nadie puede darnos lo bueno sino solamente Dios, hermano. Por eso no te apartes del Señor, hermano. No retrocedas. Y si tú te has apartado, vuélvete a Dios. Porque no hay otro lugar tan grande y tan poderoso donde tú puedas ser bendecido. Solamente en su presencia. Le da 3 elementos espirituales. Le dice que de mí compres, número 1, oro refinado en fuego. ¿Qué simbolizaba el oro refinado en fuego? Simboliza una fe probada y purificada. Seida, ¿me ayudas a leer primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo número 7, por favor? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Gracias. Aquí habla acerca de una fe probada, de una fe verdadera. Una fe probada demuestra una fe verdadera. Cuando estamos pasando nosotros por la prueba, pero estamos persistiendo, nos habla que estamos en una fe real. Nuestra fe real no es falsa. Cuando abandonamos, pues fue una fe falsa, de conveniencia tal vez. Pero una fe probada es una fe verdadera. Y cuando le dice, compra de mí oro refinado por fuego, habla o simboliza de una fe genuina, probada, una fe verdadera. También le habla acerca de vestiduras blancas. Le dice, oro refinado por fuego para que seas rico. Le está diciendo, realmente no eres rico. Tú piensas que eres rico, pero no eres rico. Lo único que puede hacerte rico es una fe verdadera. Vestiduras blancas, dice, y vestiduras blancas para vestirte. Y aquí está hablando, Jesús les invita a vestirse de ropas blancas, simbolizando pureza y victoria. Quiere decir que aunque fueran creyentes de Cristo, sus vestiduras no eran blancas. ¿Se da usted cuenta? ¿Cómo estaban sus vestiduras? Manchadas.
¿Por qué? Por la corrupción, por el deseo del dinero, por el pecado que se llama la autosuficiencia. Entonces él le dice, necesitas comprar de mí. Tú no vas a obtener estas vestiduras blancas por ti solo. Te tienes que rendir a mí, le está diciendo el Señor. Pureza y victoria solamente la podemos obtener de parte de Dios. Amén. Decimos amén. Y colirio, fíjese lo que le dice. Las vestiduras para que cubras tu vergüenza. Dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Llama la atención que, como le comentaba yo, era una ciudad en la cual lo medicinal estaba ahí. La medicina era ahí, un centro medicinal grande. Y era reconocida por ese ungüento que se llamaba colirio para los ojos. Pero qué incongruencia es que ellos producían eso y eran ciegos espirituales. Y Jesús, en base a lo que ellos estaban viviendo, les habla y les dice, también compra, unge tus ojos con el colirio para que veas, diciéndole, aunque tú produzcas el colirio, eres un ciego espiritual. Qué tremendo es esto. Aunque tú produzcas el colirio, eres un ciego espiritual. Y fíjese cómo lo que da a conocer aquí, que de mí compres, es una dependencia total. Dios quería que ellos volvieran a depender de Él. ¿Cuántos saben que Dios quiere que siempre dependamos de Él, hermano? Que no caigamos en el error de decir estamos bien, no necesitamos más. ¿Sabe por qué? Porque nuestras vestiduras se pueden manchar, hermano, de pecado. Y si nosotros no reconocemos que estamos de esa condición, no podremos hacer nada. Pero si nos rendimos a Él, Él puede limpiar nuestras vestiduras. Y Él puede darnos nuevamente esa visión espiritual que nosotros necesitamos. Decimos amén, pero había autoengaño. Pasamos a la siguiente. Habían excluido a Cristo de su diario vivir por completo. La imagen de Jesús, fíjese cuando Jesús empieza a decirle, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, le dice. Si algo Jesús les está hablando en ese momento, les está diciendo acerca de que Él estaba pidiéndoles que se arrepintieran y le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y él cenaré con él y él conmigo. Esta imagen de la puerta representa a Jesús que está llamando, representa a una persona que llega, toca la puerta y le pueden abrir. Se dice que culturalmente la hospitalidad era un rasgo fundamental. Recibir a alguien en casa implicaba honrarlo, protegerlo, servirlo como huésped de alto valor. Cuando Jesús está diciendo, si yo llego, toco la puerta, es decir, que Jesús está acercándose porque quiere entrar y quiere ser ese huésped del cual se le atienda. Quiere decir que la iglesia ya no estaba atendiendo a Cristo. ¿Se da cuenta? Ya Jesús no era su prioridad, ya no estaban dispuestos a servirlo, ya no estaban dispuestos a honrarlo, ya no estaban dispuestos a tenerlos con Él. Entonces, ¿qué hace Jesús al decir, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré? Está diciendo, vuélvame a invitar, necesito estar nuevamente con ustedes. Me han excluido por completo. Quiere decir que Jesús ya no estaba en la iglesia que se encontraba en la Odisea. Qué tremendo es decir soy cristiano y que Jesús no esté en el corazón. Qué tremendo es decir yo sirvo a Cristo y que Jesús no estemos honrando a Cristo. ¿Se da usted cuenta? Estas fueron las consecuencias de la autosuficiencia. Y vamos al último punto. Viene el llamado amoroso y paciente. ¿Qué le dice Jesús? Ama, bueno, ese llamado nos habla de que Jesús ama como un padre. Fíjese, en el versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Repita conmigo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Proverbios 3:12 nos habla de que así como el padre castiga al hijo porque lo ama, de esa manera Dios muchas veces nos tiene que castigar. Nos tiene que reprender. Reprender es hacerle entender a alguien que está mal para que se vuelva a su buen camino. Eso es reprender, llamar una atención, llamar la atención fuerte. ¿Cuántos quieren que les gusta que Dios les llame fuerte la atención?
No a todos, ¿verdad? Nos cuesta. Pero ¿sabe algo? Dios lo hace porque nos ama, porque dice la palabra del Señor que el que ama, castiga. Al que ama, Él lo castiga. Reprender y castigar es una forma de expresar amor, hermano. Cuando Dios nos reprenda, hermano, no se enoje ni se vaya de la iglesia, ¿verdad? Mejor humillémonos delante de Dios, aguantemos, hermano, porque Dios, así también como viene la reprensión y muchas veces el jalón, viene la consolación también. Para un crecimiento espiritual, hermano. Muchas veces no crecemos espiritualmente porque no nos dejamos que el Señor nos reprenda. A mí nadie me va a decir nada. No, ¿cómo de que no? El Señor sí, hermano. Señor sí. Y de esa manera, ese llamado amoroso ama como un padre. ¿Cómo ama un padre? ¿Cómo ama usted a sus hijos, hermano? Mucho, ¿verdad? Pero el amor de Dios así es, hermano, también. Y muchas veces, mire, nos tiene que castigar. Por eso Él mismo le dice, yo reprendo y castigo. Y que, fíjese, dentro de este mensaje fuerte Jesús le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. O sea, te estoy reprendiendo y te estoy castigando. ¿Por qué? Te amo. Le estaba diciendo a la iglesia de la Odisea, yo te amo. Te tengo que castigar, te tengo que reprender. Arrepiéntete, sé celoso y arrepiéntete. Este llamado implicaba amor como un padre. Número 2, también ama sin obligar una respuesta, porque el Señor se muestra accesible para la iglesia, le brinda estos consejos. Y volvemos al versículo número 18, le dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. El que abre la puerta, aquí habla de que Él no va a forzar nada. Él nos ha dado una voluntad a usted y a mí. Nosotros decidimos si abrimos la puerta a Dios o la cerramos. Si abrimos el corazón a Dios o cerramos el corazón a Dios. Nosotros decidimos si tomamos la palabra o decimos, ay Señor, eso ya me lo sé. Nosotros decidimos, Dios toma en cuenta nuestra voluntad, hermano. Dios toma en cuenta nuestra voluntad y Él no obliga a nadie a responderle de una manera. El decirle, yo toco a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta en su voluntad, yo puedo entrar. Pero si alguien la cierra, no podré hacer nada porque Dios respeta nuestra voluntad. Es como cuando usted le habla a alguien o alguien nos habla a nosotros de Cristo. Nosotros decidimos estar aquí, Dios respeta nuestra voluntad, pero también Dios respeta la voluntad de aquel que no quiere, porque tiene que ser con el corazón. Incluso dice que la salvación se recibe, se confiesa por fe, se declara con el corazón. ¿Se da cuenta? Porque Dios respeta nuestra voluntad. Entonces, en este llamado amoroso, Dios ama como un padre. Dios ama sin obligar una respuesta y por último, Dios ama en espera de una relación estrecha. Lo que Dios estaba hablando a la iglesia en la Odisea, estaba dándole un mensaje muy fuerte porque qué tremendo es, fue como una sacudida, decirle, estás mal, me has excluido, pero te amo. Ahora, vamos a ver el versículo número 20. Le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Volvemos a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré en él, y cenaré con él y él conmigo. Él lo que quería era una relación nuevamente estrecha. El mensaje de Juan presenta al Señor llamando a la puerta, como ese viajero que le comenté, que se ve la necesidad de dejar su comodidad, de dejar y trasladarse a otro sitio. Jesús quería volver a ser el centro de ellos, quería otra vez que lo incluyeran. Y cuando habla de cenaré con él y él conmigo, cenar como un invitado era parte de una etiqueta oriental, respeto a la hospitalidad. Cenar juntos demostraba confianza del anfitrión hacia el invitado y un profundo respeto por él. O sea, el invitar a cenar a alguien no era cualquier cosa, era esa confianza, era esa relación estrecha, se demostraba que
ese respeto hacia el invitado, que estuviera cómodo. Era lo que Jesús nuevamente quería, estar en el centro de ellos. Que el centro no fuera sus riquezas, que el centro no fueran sus logros, que el centro no fuera otra cosa más que Él nuevamente. Y qué hermoso, yo puedo ver aquí el amor de Dios, a pesar de que es un mensaje fuerte, diciéndole: si tú no te arrepientes, te vomitaré de mi boca. Pero en medio de todo le dice: yo a los que amo, los reprendo. Yo te amo, iglesia, le está diciendo. Arrepiéntete, sé celoso. Haz todo esto que te he dicho, porque yo quiero entrar, cenar contigo. Es decir, tener ese tiempo especial, esa relación nuevamente estrecha. Y fíjese que nosotros como iglesia, hermano, lo que algo nos debe de caracterizar, Samuel, ¿me ayudas con el teclado? Es esa relación estrecha que podamos tener con el Señor. La iglesia de Cristo, hermano, no ha sido llamada a ser una iglesia acomodada. La iglesia de Cristo no ha sido llamada a ser una iglesia que se base en sus logros, en qué tanto podemos avanzar, obtener materialmente. No, hermano. La iglesia de Cristo se basa por la presencia de Dios que tiene, por cómo se mueve el Espíritu Santo en las vidas. La verdadera iglesia de Cristo es distinguida por el poder de Dios. Vemos en la antigüedad, hermano, la iglesia primitiva, ¿por qué era distinguida? Porque dice: estos han venido a alborotar el mundo entero. Así textualmente dice la palabra del Señor. Decían: estos han venido a trastornar el mundo. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se movía. Porque ellos no tenían nada. La iglesia primitiva compartía el pan unos con otros, lo partían en sus mesas. Dice que aún los que tenían más le daban a los que no tenían. No tenían materialmente nada, pero ¿sabe qué tenían? La gloria de Dios, tenían el poder de Dios. El Espíritu Santo descendía, los dones se movían. Los que estaban esclavizados, hermano, eran libres, porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. Hoy en día, hermanos, somos la iglesia de Cristo. También ponte de pie en esta hora. Y Dios no quiere una iglesia tibia. Dios quiere una iglesia ferviente, donde su poder y su gloria se mueva. Una iglesia que sea capaz, aleluya, de hablar de Cristo y que los corazones sean confrontados. Porque hay una luz que ha venido a nosotros y la gloria de Jehová se ha manifestado. ¿Quieres seguir siendo esa iglesia? Yo te voy a invitar que vengas y vamos a orar para rogar al Señor que nos ayude. Que sea su Espíritu Santo el que, si tal vez hemos llegado a una comodidad espiritual, Él nos ayude con su presencia. Tal vez la necesidad, hermano, te ha llevado a sentirse triste, a sentirte decaído, a sentirte tal vez, no sé, sin fuerzas. Pero aquí está la presencia del Señor. Ven, hermano, vamos a orar juntos, vamos a orar. El Señor sabe de lo que tenemos necesidad, Él lo conoce todo. Pero la mayor necesidad que pudiéramos tener es la presencia de Dios. La palabra de Dios dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriaría. Y hoy vemos que es una realidad. Pero pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos ayude, que Él haga nuestro corazón sensible cada día a su presencia. Vamos, hermano, presenta tu vida delante de Él. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias.